Yo cuando llegué a Japón, básicamente no bebía alcohol. Una de las razones era porque tengo un problema enzimático que tienen muchos asiáticos que les cuesta procesar el alcohol y se ponen todos rojos, como una especie de alergia. Pero no sé, como que últimamente sigo teniéndolo, pero no es tan grave. Creo que mi cuerpo se acostumbró un poco. Me pregunto si es el tema del consumo del alcohol es algo que o cambié yo o es algo que... Konnichiwa. ¿Nihonshu te arimasu? Yo no sé si es que cambié yo o si el país produce que yo quiera beber más alcohol, que me acostumbre al alcohol o que quiera beber alcohol. Pero el tema es que pasé de tomar una vez al año con juntadas del trabajo en el que tenés que tomar casi obligatoriamente a tomar casi todos los días, incluso en casa, con mi señora. Yo soy Naka, esto es Japatonic y hoy vamos a analizar un poquito lo que es el tema del alcoholismo en Japón. Bueno, dulce néctar, Nihonshu. En los casamientos sintoístas tradicionales japoneses, el novio y la novia, en lugar de darse un beso, lo que hacen es compartir sake de un mismo platito. Una vez al año nomás se solía beber porque, claro, a fin de año se hace en las empresas lo que se llama Bonenkai, que vendría a ser como un, llamémosle, evento anual en el que toda la gente de la empresa se junta a beber para despedir el año. O está también, si no, el Shinenkai, que es lo mismo pero para el año nuevo. Y es la única etapa del año en el que bebía. Y sí, tomaba una cerveza y me ponía todo rojo, no me gustaba tanto el sabor de la cerveza, por lo tanto trataba de no beber mucho. Muy bueno el Nihonshu, seco. El Nihonshu, que es como el vino de arroz, o sea, fermentado, y la graduación es como el vino, entre 13 a 16, puede haber dulce o seco. Y la verdad que esto es una bebida que antes para mí era agua con alcohol, pero le encontré el gusto y me hice fanático de esta bebida también. Eso es un poco culpa de mi mujer, porque a ella le gustaba, lo toma y me decía tal vez tengas que probar uno más dulce, uno que se adapte más a tu paladar. Y me hizo probar algunos dulces y me gustó. Y después del dulce iba tomando dulces y después probando un poco más seco y después caliente, después natural, otros fríos, hasta que le terminé agarrando el gusto a todos. Qué rápido, ya al lado tenemos otro lugar para beber. Este que es un lugar especializado en whisky. Lo que pasa es que sí, en lo que es el mundo corporativo, entre comillas, existe la palabra que se llama nominication, que es una combinación de las palabras de nomu, de beber, y de communication, la comunicación bebiendo. Lo que pasa es que, claro, Japón es una sociedad en la que la gente se guarda muchas cosas. Y como que el alcohol, en cierta forma, es como un pase libre. Es como la licencia a mandarse cagadas, la licencia a decir estupideces, la licencia a poder decir al otro día, no me acuerdo qué pasó. Y es cuando, por ejemplo, muchas personas en empresas, claro, los jefes te invitan y vos por ahí si tenés algo para decir a tu jefe, algo decir, jefe, ¿sabe qué? No me gusta, ¿sabe qué? Hay algo, no podemos hacer algo con esto. Y bueno, y como que los jefes en cierta forma ven como algo bueno, porque, bueno, primero que ellos son los que invitan a todos los empleados y da un espacio para que los empleados se puedan descargar un poco de las cosas por ahí de las que incomoda a los empleados y de contárselo a los jefes. Pero ¿qué pasa? La gente por ahí no se emborracha lo suficiente y no puede llegar a alargar a eso. O por más que esté borracho, no puede quitarse el chip de que es la gente del trabajo y no lo larga. Por lo tanto, ¿qué es lo que produce? Que los empleados no quieran salir a tomar, que se mueran de embole, que hagan algo que no querían hacer. Muy bueno. No soy mucho de tomar whisky, esto me va a poner muy en pedo y eso que no es mucho, ¿eh? Otra cosa es que, por ejemplo, muchas veces los jefes como que fuerzan un poco a los empleados jóvenes a hacer fondo blanco y esas cosas. Y es por eso que muchas veces se puede encontrar gente muy
borracha por las calles. Los típicos salariman, hombres de traje, así asalariados, que están tirados en el piso, en callejones, en el tren, que no se puede despertar. Y lo más probable es que hayan tomado muchísimo con sus jefes. Como que cuando están bebiendo con los jefes, como que beben más, no beben lo justo necesario, la cantidad justa que ellos quieren, sino que normalmente son personas que fueron, entre comillas, forzadas voluntariamente a beber de más. Lo que sí, eso es algo que también se está reduciendo un poco ahora, porque en los años 90, por ejemplo, era completamente imposible rechazar salir a tomar con tus jefes. Los 90 sé que es una década muy jodida, en la que como ya había bajado la etapa de la burbuja económica de Japón, la gente tenía que cuidar un poquito más sus puestos de trabajo y por eso tenían que empezar a beber más. Hoy en día, por suerte, eso ya no es tan fuerte, ese lado de la cultura. Y claro, y 24 horas tenemos los konbini, Lawson, 7-Eleven, Family Mart, que nos sacan de los apuros. Siempre vamos a tener 24 horas disponible todo el alcohol que queramos y todo tipo de variedades. Porque tenemos cócteles, lemon sour, que está muy de moda, que se llama chamisuru, que algo de shoyu, una cosa así, el licor coreano, que graduación como el vino, 14%, hay mezclas de whisky con soda, shochu, o sea, el alcohol japonés con té, cervezas. Mira, acá hay una colaboración de Jack Daniel con Coca-Cola, o sea, un whisky cola de Jack Daniel con Coca-Cola, cervezas, y acá también tenemos sake, diferentes tipos de sake, vinos, que bueno, este no tiene tanta variedad, pero hay konbinis que tienen mucho vino. Y la forma de comprobar de que si sos mayor de edad, la verdad que es muy simple. Vamos por algo. Bueno, no quiero terminar súper en pedo hoy haciendo el video, así que vamos por mira, esta es una bebida que tiene 3% de alcohol. Un cóctel que tiene pera y manzana. ¿Es usted mayor de 20 años? Sí, señor. 162 yenes, o sea, $1.10. Y sí, se puede beber alcohol en la vía pública sin problema. Está muy bueno. Es una edición limitada además. Las ediciones limitadas nunca puedes perdértelas de probarlas. Y 3% de alcohol, o sea que me puedo empedar igual, pero bueno, no va a ser tan grave la cosa. Y por ejemplo, en lo que es cuestiones de hombres y mujeres, de los que beben, curiosamente, en los 90s bebían mucho los hombres y actualmente bajó el número de hombres que beben. Y al contrario, las mujeres en los 90 y ahora beben más que antes. Una de las cosas que no sé si tiene algo que ver, pero el hecho es que no se ve mal de que las mujeres beban alcohol en Japón. Es más, últimamente como que las publicidades son muy fuertes para que las mujeres, a incentivar a las mujeres a beber. La mayoría de las publicidades que se ven últimamente son de mujeres bebiendo cerveza. Y de que hay muchas mujeres que beben, sí, hay muchas, demasiadas mujeres que beben. Creo que hoy en día hasta se puede llegar a ver más mujeres que beben que hombres. Incluso hasta diría que ese problema enzimático de esa especie de alergia de alcohol está más en hombres, pero en mujeres no tanto. Por lo tanto, se puede ver un poco más mujeres que tienen más aguante del alcohol que hombres. Que por cierto, es una curiosidad y además que puede ser solo casualidad, pero me pongo a pensar y yo creo que siempre he visto vomitar hombres pasados de alcohol, pero no recuerdo haber visto mujeres vomitando pasadas de alcohol. Pero que, ok, no las vi vomitar, pero sí las vi básicamente desmayadas en el piso inconsciente de la misma forma que muchos asalariados. Es que, a ver, no sé si decir que es bueno o si es malo, no sé si es una cuestión de juzgar de lo que está bien o lo que está mal, pero a ver, hay algo que por lo menos a mí me da una imagen de seguridad, es que las chicas pueden beber todo lo que quieran hasta quedar básicamente inconscientes y eso en un país en el que no les va a suceder nada.
Y eso es algo común, o sea, como que las mujeres beben y beben y beben de la misma forma que los hombres y no están con el miedo de que le roben la billetera, que le roben la maleta, o que las chicas que abusen de ellas. A ver, que no es un país de angelitos y gente mala las hay por todos lados. Que estas chicas pueden llegar a tener riesgos de que les suceda algo malo, siempre lo va a haber. Pero el estándar, la media, el pensamiento de una persona es que no tengo que tomar más porque si no, no llego a casa. Es más, me acordé de una pequeña anécdota de hace una semana. Fui al barrio de Golden Gate, que es un lugar que tiene bares ultra chiquitos, en el que entran 6, 7 personas. Fui con 3 muchachos, yo, y había una chica y un chico, japoneses. Pensaba que era una pareja, pero resulta que el muchacho después se había ido. La chica estaba súper borracha, estaba queriendo armar conversación, hacía campay, que salud, que bebamos, qué sé yo. El tema es que al final nos dimos cuenta que la chica contó de que estaba bebiendo desde las 6 de la tarde del día anterior. Y eran las 4, o sea que ya venía con 22 horas bebiendo sin parar. O sea, 24 horas bebiendo sin parar. Y no sé cómo se mantenía en pie, supongo que tomaba muy despacio, paraba para comer y todo eso, pero estuvo completamente despierta y bebiendo. Y en una se fue, pagó su cuenta, se fue, y el del bar me dice, yo digo, ¿en serio está tomando desde ayer? Digo, sí, y es seguido que lo hace, y seguramente se fue a tomar a otro lado. Y le contaba a los chicos, bueno, que está bien, la chica, no sé si está bueno que beba tanto, pero vamos al caso, si quiere hacerlo, puede. Y estuvo 24 horas bebiendo de bar en bar, pasando por la noche, madrugada, tarde, todo el día, y está, segura. Al fin y al cabo, no le sucede nada malo, no sería la primera vez que lo hace tampoco, o sea, es una actividad frecuente de ella. Y por lo tanto, o sea, está bueno. Las chicas pueden beber y sentirse seguras en cierta forma. Que habrá, como repito, habrá chicas que sí les sucederán cosas malas, porque he escuchado muchas veces de casos de, por ejemplo, chicos que ven a una chica muy borracha tirada en el piso y chicos hablando entre ellos diciendo, me parece que podemos hacer algo. Esto es algo que me contó un amigo que hizo, después que se acercó, hizo de cuenta que era el conocido y la llevó a la casa. Básicamente puede ser que la hayan salvado de una violación. Pero bueno, como digo, en promedio muchas pueden hacer básicamente lo que quieran, que no les pasa nada, y si lo comparamos con otros países se puede considerar que es un lugar muy seguro para mucha gente para andar borracho, porque ya de por sí también los hombres que se les caen las maletas, billeteras, lo que sea, el teléfono, y nadie les roba. Ahí sí, nadie te roba, y mucho menos en el tren. Qué gracioso, ¿no? Que diga que mucho menos en el tren, cuando por ahí en otros países en el tren es donde más fácil te pueden llegar a robar. Pero no, enfrente de todo el mundo nadie te va a robar en un tren. Y las chicas, por ejemplo, también que viajan en el tren todas borrachas, se quedan dormidas. También otra cosa es la variedad de tipos de lugares que hay para tomar alcohol. Uno puede ir a un restaurante familiar y tomarse una cerveza, como puede irse a bares. Acá, por ejemplo, es una zona en la que hay muchas tabernas tradicionales que se llaman izakaya, en el que la gracia es no solamente beber alcohol, sino porque es como bar de tapas, ¿no? Tienen mucha variedad de comidas y todas las comidas son diferentes, y dependiendo del lugar a donde vayas a comer, el sabor cambia y normalmente todo es rico y es todo muy bueno para acompañar con el alcohol. Después, si querés bar tipo irlandés, más occidental, los tenés por todos lados. Después, si querés bar chetos, también bar de copas. Y bueno, ya ni hablar otro nivel cuando hablamos de, por ejemplo, los Kiabakura, los hostess club, los host club, que son lugares para ir a beber, ¿no? Que también son, el protagonista, digamos, es la bebida, ¿no? En la noche. Hay demasiado tipo de lugares para poder beber alcohol en Japón, demasiados lugares. Que hablando de Kiabakura y ese tipo de lugares, es muy típico acá entre empresas
cerrar tratos entre copas y en lugares donde también hay chicas, ¿no? No sé si el protagonista será las chicas o las bebidas, pero el hecho es que lo que es cerrar tratos de empresas es entre copas también. Pero la pregunta es cómo es que le empecé a agarrar sabor al alcohol. Bueno, resulta que todos los viernes, hace unos ya 5 años atrás, todos los viernes me juntaba con seguidores que venían de visita a Japón. Eso es algo que yo ya no lo hago hoy en día, pero en ese tiempo todos los viernes recibíamos seguidores que venían a Japón de vacaciones y los viernes eran siempre ir la misma taberna japonesa a tomar algo. Y el hecho es que, claro, a mí mucho no me gustaba la cerveza. Y un amigo me dijo, probá whisky con Coca-Cola. El whisky con Coca-Cola como que sí, dije, me gusta. Lo único malo es que si tomaba mucho Coca-Cola, por ahí terminaba devolviendo. Y era básicamente el único tipo de alcohol que tomaba igual, porque era el único que me gustaba más o menos de sabor. Después pasó un tiempo en el que digo, a ver, cuando me empecé a cuidar un poco de la salud en el sentido de ejercicio y todo eso, quería dejar la Coca-Cola. Así que empecé a probar a tomar highball, que es soda con whisky, nada más. Y no me pareció mal, me gustó. Ya estaba acostumbrado un poco al sabor del whisky, así que empecé a tomar eso. Y después uno me dijo que si hiciera por cuestiones de salud, no, el caso es alcohol, ¿no? Pero si querés cuidarte un poco más, te recomiendo más el lemon sour, me dice, porque es shochu, que es el destilado japonés, ¿no? Que vendría a ser destilado o de batata, o de trigo, o de arroz. Y eso con soda y un poco de limón. Y me gustó, así que ya en ese momento ya estaba acostumbrándome a tomar diferentes variedades de alcohol japonés. Y después cuando empecé a salir con Kichan, que a ella le gusta mucho el alcohol, le gusta el Nihonshu, el vino de arroz. Al principio yo le sentía sabor a agua con alcohol a esto. Pero me dijo, mirá, por ahí tendrías que probar alguno un poco más dulce, que se ajuste un poco más a tu paladar, y acompañarlo con algo bueno, como por ejemplo sushi con producto marino. Si comes producto marino con sake, la combinación es muy buena, me dijo. Y como me gustó mucho esto de consumir el sake, el vino de arroz, básicamente era una cosa que por ahí volví a casa, me compraba una botella de sake y algún pescado crudo para picar en casa y comer y probar y así. Y al día de hoy consumo alcohol casi todos los días. No me emborracho, pero consumo alcohol casi todos los días ahora. Que dependiendo de cómo lo veas parece que suena un poco triste, pero la verdad lo disfruto mucho, me encanta. Y acá en esta esquina hay algo raro que es poco frecuente, es una expendedora con bebidas alcohólicas. A ver, ¿qué podemos tomar? Hay la cerveza de Visu negra, a mí me gusta la cerveza negra, pero ¿saben qué? Creo que voy a terminar demasiado borracho, así que me voy a tomar esta latita chiquita. Mirá qué lata tan chiquita, tan bonita. Parece edición infantil, mirá. 160 yenes. A un poquito más caro que comprarlo en una tienda, me parece. La expendedora es un poco más cara. Pero mirá qué linda lata. Una lata chiquita de cerveza Asahi. Bueno, si te gusta beber alcohol, es un golazo. La vas a pasar muy bien porque el alcohol es algo relativamente accesible, no es súper barato, no es como en algunos lugares del mundo donde dicen que la cerveza es más barata que el agua. No llega a ese punto, pero existen lugares, así que puedes encontrar más barato, y además que el precio del alcohol varía muchísimo según el lugar. Puedes encontrar un tarro de cerveza a $1 como puedes encontrarlo a $10. O sea, varía muchísimo dependiendo del lugar a donde vayas, pero en promedio una pinta de cerveza te cuesta unos $3-4. Y obviamente que si lo compras en supermercado, una botella de sake muy rica te va a costar $6-7. Una lata de cerveza, $1 o $2.
Montón de tipos de licores, la verdad que es a precio muy accesible y hay demasiada variedad. Japón es un país que tiene mucha variedad de alcohol. Y ahora, si sos una persona que no bebe alcohol, y es un temita, porque ahí ya se te complica lo que es las relaciones sociales. Porque sí, chicos, ya después de este video, si no se dieron cuenta, socializar en Japón sin beber alcohol es realmente muy complicado, muy complicado. O por lo menos se te facilita más, si querés decirlo de otra forma. Así que bueno, espero que hayan aprendido algo nuevo en este video. Yo la verdad estoy bastante tomado y nos vemos en la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino. Chao.